Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández para hacerles la invitación, como siempre, a que leamos otro capítulo más de las Sagradas Escrituras del libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo número 13 y yo les invito, como siempre, mis hermanos, a que si tienen su Biblia ahí con ustedes, la saquen, leamos juntos la palabra de Dios, llenémonos de ella, porque la realidad, mis hermanos, si nosotros seguimos los caminos del Señor, los vamos a seguir solamente instruyéndonos a través de sus lecturas. La palabra de Dios nos instruye y nos enseña a vivir la vida según la voluntad de Dios, a ser buenas personas, a no caminar por la oscuridad, sino caminar por la luz. Entonces, ese es el destino que Dios tiene para nosotros, si es que nosotros lo queremos seguir. Voy a comenzar a leer, pero no sin antes, mis hermanos, mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de los diferentes países, a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Y a todos aquellos países europeos que nos escuchan en habla hispana, que Dios les bendiga, que Dios siga enviando sus bendiciones para cada uno de ustedes. Voy a comenzar, mis hermanos, y leemos este capítulo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a las autoridades se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero si cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Por la misma razón, pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den, pues, a cada uno lo que le corresponde: el impuesto, si se le debe impuesto; las tasas, si se les deben tasas; obediencia, si corresponde obedecer; respeto, si se le debe respeto. No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la ley perfecta. Comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos, pues, las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia, como a plena luz, nada de banquetes y borracheras, nada de lujuria y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien revístanse del Señor Jesucristo, y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las autoridades y los servicios públicos tenemos que respetarlos. Lo dice San Pablo. La policía, el gobierno y los taxes y todo aquello que el gobierno ha impuesto es también impuesto por Dios, ya que desde un principio, ¿verdad? Ya desde el Antiguo Testamento, el Señor impuso todo esto porque se tenía que hacer. ¿Se imaginan que todo fuera para nosotros? Si nosotros trabajáramos solamente para nuestro bien, ¿con qué se arreglarían las carreteras? ¿Cómo pusieran luces públicas y todo eso?
Es necesario realmente, mis hermanos, que nosotros paguemos un impuesto, que paguemos las tasas y todo lo que se debe al gobierno. Claro que hoy en la actualidad los gobiernos no están poniendo de su parte. Nosotros tenemos que pagar lo que se debe a ellos, pero desafortunadamente hoy en la actualidad son tan altos los impuestos que el gobierno en realidad ya se están pasando de listos. Y hay veces que todo esto sucede porque nosotros no levantamos nuestra voz. También podemos hacerlo. También podemos, como existen las leyes, poner contrademanda, ¿verdad, mis hermanos?, con el gobierno. Pero siempre, como existen las leyes de Dios, con abogados, que ellos hagan todo de acuerdo a la voluntad de Dios, como Él lo impuso. Todo está impuesto por Él. Y tenemos también, como dice aquí en la palabra de Dios, respetar las autoridades. Muchas de las veces no respetamos las autoridades y pensamos que son injustos con uno. Cuando ellos nos detienen en nuestros autos porque hemos cometido una infracción, en realidad, si nosotros sabemos que lo hemos hecho, tenemos que pagar por ello y tenemos que respetarles, les debemos respeto. Ellos están impuestos por nuestro Señor. De no ser así, ellos no hubieran alcanzado el estudio que tuvieron que llevar a cabo para trabajar para el gobierno. Entonces, respetemos y hagamos lo que Dios nos pide, porque todo esto, mis hermanos, es enseñanza de Dios. Todo esto le fue revelado también a San Pablo por nuestro Señor Jesús, cómo él tenía que hablar con los paganos, con los pueblos, aquellos que no respetaban tal vez. Se preguntaban entre sí, ¿y por qué tenemos que pagar impuesto? ¿Y por qué tenemos que respetar a las autoridades cuando ellos no nos respetan? Tiene que haber un respeto mutuo entre las autoridades y el ciudadano, ¿verdad? Todo el tiempo. Si eso no existe, nosotros tenemos que pedir a Dios que haga algo al respecto. Y el Señor nos escucha. El Señor siempre está allí para escucharnos. Todo lo que sucede y que llegó a suceder en aquel tiempo sucedió por el alejamiento de Dios. Jamás las personas se han acercado al Señor. Y es importante que el Señor sea el centro de nuestras vidas. Si Él no es el centro de nuestras vidas, estamos totalmente perdidos. Hermanos, ya lo decía, respetemos las leyes de nuestro Dios, porque son leyes que realmente desde aquel entonces se impusieron. Los malhechores, todo aquel que anda en la oscuridad, que anda buscando en las drogas, que anda buscando en la prostitución, que andan haciendo cosas que no van con los reglamentos del Señor, en realidad, si ellos andan de esa manera, tienen que pagar. Y tarde que temprano pagan. Nos hemos dado cuenta de varias personas que andan haciendo el mal y que tarde que temprano caen en la cárcel. Y esto, mis hermanos, porque sabemos bien que tenemos que ir por el buen camino, pero nos desviamos, hacemos nuestra voluntad. Y cuando pensamos de esa manera, cuando vamos pensando en hacer el mal, todo va en contra nuestra. Entonces, pensémoslo más bien y recordándoles que las autoridades están allí y un día, si andamos por malos caminos, se nos van a pedir cuentas, no en el cielo, sino aquí mismo, en la tierra. Cuentas que tenemos que pagar por nuestros actos, por nuestros males que cometemos cada día ante las autoridades. ¿Cuántas personas no nos hemos dado cuenta que andan por allí en el mundo haciendo sus maldades? Y ellos piensan que están bien, pero tarde que temprano los gobiernos que son impuestos por Dios van a tener que pagar por su mal. Y entonces se va a ver el poder de nuestro Señor. Lo hemos visto ya en varios países, que cuando los gobiernos no hacían la voluntad ni cumplían la voluntad de Dios, todo les resultaba mal y se les echa en cara. Porque la realidad, mis hermanos, que esas personas, esos gobernantes, todo el tiempo, la mayoría de veces hicieron su voluntad, tomaron de los impuestos del ciudadano para quedárselos. Y cuando la gente se dio cuenta o se sigue dando cuenta
de sus maldades, pues obviamente que van a resultar pagándola. La pagan mal. Y es por eso, porque no escuchan ni leen nunca la palabra de Dios, que como les digo, es la palabra de Dios la que nos instruye y nos manda a hacer el bien. Al menos esta lectura que les estoy leyendo en este momento, nos damos cuenta que si nosotros caminamos respetando las leyes de este mundo, vamos a ir por buen camino. No que muchas de las veces, hay veces que vamos tan deprisa por las carreteras que sabemos bien que vamos haciendo mal por ir tan rápido. Podemos causar un accidente o nos pueden causar un accidente otros locos que vienen por ahí manejando. Y eso también va contra la voluntad de Dios, porque hay reglamentos en las carreteras que tenemos que seguir. Si vemos un cartelón que nos dice que tenemos que ir a 30 millas por hora, pero nosotros vamos a 50, estamos rompiendo las leyes del Señor. Entonces, tengamos cuidado, mis hermanos, hagamos la voluntad de Dios y cuidémonos también nosotros. Busquemos de Él para que Él nos siga instruyendo, para que Él continúe abriéndonos su corazón. Y nosotros vamos a ir por buen camino siempre que busquemos de Él. Nunca nos alejemos del Señor. Y el bien va a estar en nosotros y vamos a hacer también lo mejor que se pueda por nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.